2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Un gusto estar con ustedes aquí en Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente en presidentes de la región que han sido criticados por sus discursos y su inacción frente al COVID-19. Porque mientras que algunos gobiernos como el de Colombia, El Salvador, Perú, Argentina, la mayoría de la región pues aislaron a sus ciudadanos para evitar el aumento de los contagios, otros presidentes como Andrés Manuel López Obrador de México, como Donald Trump de Estados Unidos, Jair Bolsonaro de Brasil, pues han sido blanco de críticas por sus decisiones que muchos tildan de tardías a la hora de contener la propagación de esta enfermedad. Uno de los más cuestionados es el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. El 15 de marzo realizó una gira por el estado de Guerrero, abrazó y saludó de beso y mano a muchos entre la multitud, algunos de ellos adultos mayores, la población más vulnerable en medio de la pandemia del COVID-19. Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas. México tiene al menos 405 casos de contagio y 5 muertes por el coronavirus. Hasta ahora fue decretada la suspensión de eventos masivos. No se ha actuado de manera apresurada, no hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo. Otro jefe de Estado de la región que ha desestimado el alcance de la pandemia es el brasileño Jair Bolsonaro. Calificó como una leve gripa al COVID-19 que deja hasta el momento 47 muertos y más de 2.200 positivos en su nación. Criticó medidas regionales. Pelo meu histórico de atleta. Soy un atleta. Si me contagio no me preocuparía, nada me pasaría. Sería como una gripecita o un resfriadito. En Estados Unidos, autoridades sanitarias están en desacuerdo con el presidente Donald Trump. Dijo que en beneficio de la economía, el país podría volver a la normalidad el 12 de abril, domingo de Pascua. En la Unión Americana hay más de 55.000 contagiados. Más temprano el día de hoy dije que esperaba que pudiéramos hacer esta apertura para el día de la Pascua. Creo que sería grandioso para nuestro país y todos estamos trabajando muy duro para hacer que esto sea una realidad. Nos reuniremos con muchas personas para ver si lo podemos lograr. La Pascua es un día especial por muchas razones. Varios líderes de la región, como lo hemos visto, han sido criticados, sobre todo por su discurso, pero también por las faltas de medidas que han tomado ante el coronavirus. Vamos a enfocar el programa hoy específicamente en el tema de México. Y preguntamos, ¿son tardías las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener el COVID-19 en México? Es nuestro tema de hoy. Quiero saludar a nuestros invitados, Ana Villagrán, ella es concejal del Partido Acción Nacional, Doreni Cayetano García, diputada federal por el Partido Morena. Mil gracias a las dos por estar hoy con nosotros en el programa. Ana, ¿son tardías? ¿Qué está pasando en México? Yo creo que hasta hoy, que es 25 de marzo, estamos ya observando un gobierno que por fin está tomando las medidas que tuvo que haber tomado desde hace 15 días. Como ustedes bien lo señalaban, el presidente López Obrador se obstinaba en decir que seguíamos en la fase 1 y que entonces no era peligroso que él siguiera de gira, que él siguiera besando gente, que besara a niños que ni siquiera querían ser besados, y que, por ejemplo, hoy sigue manteniendo las mañaneras como un ejercicio que sí es democrático, que sí es un sello muy característico de su gestión, pero que sin embargo está poniendo por lo menos en riesgo a los 50 periodistas que acuden de manera regular día con día. Entonces, fue hasta el fin de semana que la OMS señaló que ya estábamos en fase 2 y que el gobierno sí o sí tenía que señalar ya que ya había contagios colectivos dentro del territorio y no exportados, como el vocero Gatell, la persona, el encargado de ser el vocero del gobierno en este tema. Porque él les tiró la liga tanto como pudo para no contradecir al presidente, que pese a todas las instrucciones de todo su gabinete, que sus diputados ya habían decretado la instalación del órgano pertinente para llamar al tratamiento de la pandemia como tal, el presidente pues seguía en este discurso de no pasa nada, no es tan grave, sigan saliendo, sigan consumiendo, no lo sé. O sea, hasta el día de hoy es que ya observamos, y solo porque ayer, les digo, gracias
gracias a la presión de la OMS, que ya estamos en fase 2 y pues entonces ahora lo que estamos esperando es cuál va a ser la estrategia económica para todos aquellos que están en su casa y que por lo tanto pues muchos negocios van a quebrar, los pequeños y los medianos empresarios. También observamos un presidente que sigue con este discurso de que los ricos son los malos y por eso el gobierno no los va a ayudar y los pobres son los buenos y solamente a ellos los van a ayudar. Y la clase media no sé dónde queda. Ya, vamos a ir por partes sin duda alguna. Ana, ella es concejal del Partido Acción Nacional. Ana Villagrán, desde Ciudad de México, nos acompaña. Desde Xalapa, México, Doreni Cayetano García, diputada federal por el Partido Morena. Doreni, ¿qué está pasando en México? Hola, Andrea, te saludo a ti, al auditorio y a la concejala. Pues mira, la verdad es que quien diga que tiene una fórmula que sea efectiva para combatir esta pandemia sin precedentes en nuestra generación, miente. Porque no tenemos las mismas condiciones que se tienen en países como China, no tenemos condiciones como Europa y tampoco tenemos condiciones como Estados Unidos, ni el tráfico aéreo que tiene Estados Unidos. También uno de los factores que más influye en este tipo de contagios, en este tipo de pandemias, pues es sin duda alguna la marginación que hay en nuestro país y sobre todo el tema de lo urbano, que es donde más se concentra el tema del contagio. Las personas en primera instancia, como bien lo sabemos, que tuvieron a bien viajar en esta época y que trajeron casos exportados, pues la verdad es que se ha actuado con mucha responsabilidad. Sobre todo, se empezaron a cancelar clases estando en la fase 1, que es cuando todavía no había contagio comunitario. Todos sabíamos, incluso las autoridades lo han señalado, que íbamos a pasar tarde o temprano a la fase 2. Y pues el papel del mandatario del Ejecutivo Nacional es justamente evitar que haya pánico, evitar que más allá del contagio de la enfermedad también se paralice la gente o que corra a hacer compras de pánico o que en su caso mucha gente que no sabía, que era muy ignorante, fue a comprar cubrebocas sin estar infectados y bueno, va dejando sin oportunidades a quienes sí lo necesitan, que en este caso van a empezar a ser los que están contagiados. Dice Doreni, Ana, que se ha actuado con responsabilidad, pero pareciera ver que hay unas acciones versus el discurso del presidente y al final el presidente termina siendo un líder que guía a su gente frente a un tema como estos. ¿Cómo ha visto usted no solo las acciones, sino la acción del presidente como tal para guiar a su gente? Y no solo de la cosa, a ver, hoy observamos un presidente que está contradiciendo todas las instrucciones que su gabinete de salud está dando. A ver, esto no ocurrió hoy, esto no ocurrió hace una semana. Nosotros hablamos del coronavirus desde noviembre del año pasado. El gobierno federal, con las advertencias de la OMS, pudo haber empezado a actuar hasta enero. Y entonces ahorita me están diciendo que ahorita ya suspendieron clases. Sí, las clases se suspendieron este lunes, pero desde el 15 la gente ya tenía miedo. Y claro que estaba haciendo compras de pánico y claro que estaban actuando de manera individual porque el gobierno no estaba dando señales de querer actuar. Ahorita nuestra diputada hablaba justamente de que no tenemos el flujo en el aeropuerto y todo, pero nada más le digo que desde febrero, que ya se estaban empezando a presentar casos en naciones muy cercanas, ustedes tuvieron que haber tomado medidas ya en los puntos aeroportuarios y también en los puertos marítimos y fueron cosas que no, o sea, apenas hace 15 días observábamos que el presidente quería recibir aquí navíos y aeronaves que traían posibles infectados y el tema es que el gobierno no quiere invertir lo suficiente para estar aplicando pruebas y la OMS solo ha señalado una cosa: esto se va a detener si los gobiernos nos enfocamos en hacer pruebas todo el tiempo. Y entonces por eso ya observamos que ya hay gobernadores que están tomando el mando en sus manos porque la 4T pues nomás no da una para aplicar, o sea, porque les estoy diciendo hoy qué bueno que ya se está haciendo, pero no lo hicieron hace una semana. Y por ejemplo, la diputada señalaba la importancia que el presidente esté llamando con su control moral y la protección de sus estampitas a que los mexicanos no nos contagiemos, pero observamos a su esposa, que no quiere que le digamos primera, que nos sale a regañar porque estamos compartiendo información en las redes sociales cuando su gobierno no está difundiendo la información correctamente. Fue apenas hace 3 días que la Secretaría de Salud sacó con esta muñequita de Susana Distancia por fin una estrategia de comunicación que estoy segura que va a funcionar y que va a ser muy útil, pero de que vamos tarde, de que por lo menos llegamos 15 días tardes a tomar las medidas pertinentes y esas 5 muertes que ya hubo en el país se pudieron haber evitado. Sobre todo, Ana, que han como
chocado o sorprendido, quizás es la palabra, el discurso del presidente, porque una cosa pues pueden ser sin duda las acciones, pero otra es la forma en como el presidente, el Ejecutivo ha llevado esto a sus ciudadanos. Por eso estoy también con José Alfredo Vázquez, él es jefe de infectología y coordinador de control de infecciones del Centro Médico Dalinde, él está en Ciudad de México. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. La pregunta aquí es abierta, ¿qué está pasando en México? Ok, tenemos una infección que está, en este momento estamos entrando en la fase 2, en el papel. ¿Qué significa? Vamos por partes porque eso es interesante. La OMS dijo que es la fase 2. ¿Qué significa la fase 2? Ok, la fase 1 es aquella fase en donde todos los casos son extranjeros, son pacientes que vienen del extranjero, ya sean los mismos extranjeros o mexicanos que viajaron a estos países donde se da la transmisión ya local. Y la fase 2 es una transmisión local dentro del país donde una persona que no ha salido de viaje, no tiene contacto con estos extranjeros, empieza a tener síntomas y se diagnostica esta enfermedad. Ya estamos en fase 2 en papel a partir de este lunes, martes. Realmente la fase 2, si vamos hacia atrás, tenemos pacientes que están hospitalizados, que están con síntomas desde el día 13, desde el día 10 de marzo. Estamos hablando que ya tenemos un atraso más o menos de 15 días. Que pudimos haber prevenido muchas de estas infecciones, sobre todo pensando en que la fase 2 significa que no debe de haber concentración masiva de la gente. Conciertos, ir a la escuela, ir a hacer días de campo, que aún hoy mucha gente todavía no lo entiende. No deben de salir de sus casas, deben de mantenerse en su casa la mayor parte del tiempo. Solo acudir a lo que es estrictamente necesario como una consulta médica o que realmente sea algo de vida o muerte para acudir a un hospital o a lo mejor al trabajo, pero realmente que sea algo estrictamente necesario. ¿Usted cree, doctor, que los mexicanos están tomando en serio esto? Yo creo que hay mucha desinformación, hay información que se cruza y que muchos no lo están entendiendo. Por un lado hay personas que te dicen, sal, compra, haz tu vida normal, y por otro lado te dicen, quédate en casa. Entonces, eso confunde a muchas personas. Y aunque la semana pasada todavía no estábamos en fase 2, muchos ya estaban empezando a resguardarse. Este fin de semana, justamente este lunes y martes, pudimos ver gran cantidad de personas que volvieron a salir a la calle como si no estuviera ocurriendo nada. Ahora, ante esa fase 2 que usted nos explica del COVID-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció medidas este 24 de marzo. Suspendió las actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad, que no estaban permitidos, no están permitidos los eventos, reuniones más de 100 personas. Las clases también han sido suspendidas hasta el 19 de abril en todo el país y asimismo se protegerá y se cuidará a los adultos mayores, ha dicho el gobierno. Sin embargo, pues siguen descartando restricciones a la movilidad. No se ha actuado de manera apresurada, no hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo. Doreni, ¿qué hace falta o para quienes critican al presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay falta de información también dentro del gobierno, es decir, mire, en muchos países de América Latina esa clase de ruedas de prensa ya no están pasando. Se hacen por streaming, se hacen por Facebook Live, el presidente habla una hora y no hay esa cantidad de gente ni cerca del presidente, ni cerca de sus ministros, ni dentro de un auditorio. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a la comunicación o las directrices, como decía el doctor, que son, por un lado dicen una cosa y por el otro lado dicen otra? Sí, pues mira, realmente tengo entendido que justo las mañaneras tienen un acceso que no es obligatorio, que es mucha parte de responsabilidad de los medios que mandan a sus reporteros, que varios otros solo toman las notas vía streaming. Eso siempre ha sido una opción. Las personas que van, en realidad, sí se toman todas las medidas pues que ha indicado la sana distancia, pero me parece que es totalmente
digamos, voluntario que la gente vaya y no tiene relación la cantidad de personas que van ahora con las que iban pues en la temporada normal que ofrecía sus conferencias. Es totalmente voluntario y sobre todo es por mandato de los medios que siguen mandando a sus corresponsales. No es para nada obligatorio y repito, la vía streaming siempre ha sido una opción. Yo sí quiero destacar respecto a otros países, por ejemplo, México cerró, pues decidió suspender clases con 82 infectados y 0 decesos, bueno, por ahí un resucitado, mientras que en Italia y en Francia, en Italia 4.000 infectados y 150 decesos, en España 2.300 infectados y 55 decesos, en Italia 2.300 infectados y 48 decesos para que suspendieran clases. Realmente cuando se dice que vamos atrasados, es verdad, vamos atrasados porque justo en otros países vamos atrasados respecto a otros países por un mes y el plan de contención que se está haciendo es a 3 semanas, es decir, una semana después de que ocurren todos estos hechos alrededor del mundo, se empieza a actuar en México porque naturalmente vamos atrás en casos de infección. Es cierto, estamos pasando a la siguiente fase, y el llamado un poco en los lugares donde no hay tanta densidad de transmisión, obviamente, hay que entender también que hay que tener mucha responsabilidad en las personas que viajaron. Claro. Todavía algunos casos en Puebla, me parece que anduvieron en los lugares para diversión de la noche. Es decir, esta gente, ¿cómo podemos prevenir eso si no se atienden oportunamente a sabiendas de que viajaron a lugares donde tenían potenciales casos de COVID-19? Vamos a una primera pausa, Doreen. Tenemos todavía el resto del programa para seguir conversando sobre si son tardías las medidas tomadas por el gobierno de AMLO para contener el COVID-19 en México. Hablamos de los cuestionamientos que se le han dado a algunos mandatarios, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro, incluso del presidente Donald Trump, frente a la inacción del coronavirus aquí en la región. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Estamos hablando aquí en Suma la Noticia de si son tardías las medidas tomadas por el gobierno de AMLO para contener el COVID-19 en México, porque sin duda alguna sorprendía las palabras del presidente de México, porque en otras partes del mundo, en Europa, en China, en ya algunos países de América Latina, pues se pedía no saludarse de cerca, ya tomar medidas, empezar a aislarse. Y, por ejemplo, el 4 de marzo específicamente, dice el presidente de México en una mañanera que pese a coronavirus, AMLO pide abrazos para evitar pleitos. Dice, hay quien dice que por lo del coronavirus no hay que abrazarse, pero hay que abrazarse, no pasa nada. Así, nada de confrontación ni de pleitos. Esto lo dijo el presidente el 4 de marzo. El 13 de marzo, el mismo presidente hace un llamado a no caer en los fake news del coronavirus. Y tenemos otros fulls que les queremos mostrar, donde, por ejemplo, vamos al 15 de marzo, lo tenemos acá. En el estado el 15 de marzo. En este video, grabado el 15 de marzo en una gira por el estado de Guerrero, el presidente no cumplió las recomendaciones hechas por la OMS para detener el contagio del coronavirus en el mundo. Como se muestran las imágenes, el presidente no solo se acercó a cientos de personas rompiendo el metro de distancia recomendado por la OMS para evitar contagio, sino también intercambió abrazos, estrechó manos y dio besos. Imágenes polémicas sin duda. Tenemos las declaraciones en ese momento del presidente. Vamos con otra fecha importante. Está la del 22 de marzo. En este otro video, el 22 de marzo en Oaxaca, el mandatario invitó a los ciudadanos a salir a las calles, mientras que otros gobernantes en la región pues han expresado todo lo contrario para frenar los contagios. Y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros... Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan
llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Y tras las críticas que ha recibido López Obrador, pues cambió de postura y propuso este miércoles una nueva forma de saludarse ante la pandemia del coronavirus. Para el mandatario, la mejor manera es hacerlo tocándose el corazón. Así no se tiene ningún tipo de contacto físico, ha dicho. Yo quiero, ahora en la reunión, quiero hacer una propuesta a los médicos, a ver si me lo aceptan. ¿Cuál es la propuesta, presidente? Quiero hacer una propuesta sobre el saludo. ¿Cómo sería? Tocando el corazón. Ana, la dejo que usted nos diga más. Muchas gracias. La verdad es que, mira, ya cuando a veces los mexicanos que no estamos con López Obrador porque la vida nos iluminó de verdad, escuchamos esa clase de declaraciones, el presidente toma todo a juego. Qué bueno que el presidente crea que los mexicanos nos vamos a proteger tocándonos el corazón, pero lo que hoy estamos esperando, como Ricardo Anaya, el ex candidato de Acción Nacional, nos recordó en la semana, es que, a ver, sí, hoy ya no es momento de estar insultando ni agrediendo al presidente, por más locuras que salga a decir todas las mañanas. Hoy es momento de pedir la responsabilidad de las y de los mexicanos, pero sí de exigirle al gobierno que esté tomando ya medidas económicas donde no esté discriminando a la clase trabajadora, a la clase media y también a los empresarios que de manera muy desafortunada están mandando a muchos de sus empleados, los siguen haciendo trabajar, o dos, los están mandando a su casa sin goce de sueldo. ¿Y por qué? Porque los empresarios están diciendo ahorita, el presidente no me está asegurando que yo voy a tener como rentabilidad a lo largo del año, y lo que les sale más barato, y que les digo que es lamentable y es incorrecto, es que estén mandando a la gente a su casa sin goce de sueldo. Pero entonces, ¿qué van a hacer los mexicanos? Entonces prefieren quedarse a trabajar, y hoy no observamos a un presidente que esté ya saliendo a decir, ya tengo este plan económico que entra en acción ya ahorita. Hace ratito la diputada mencionaba que sí vamos tarde, reforzando mi propio argumento, y pues sí, claro, nosotros empezamos la pandemia después, pero también las soluciones pues empezaron después, y hoy, hoy ya ¿qué están haciendo? Además de que el presidente se burla en las mañaneras. Ana, voy a interrumpirte un segundo porque José Alfredo Vázquez nos tiene que dejar, pero quiero hacerle la última pregunta a usted. Yo sé, doctor, que usted está en la clínica donde ya se realizaron pruebas de COVID y dio un positivo. Está en recuperación ambulatoria. ¿Cuál es la situación? Ok, mira, tenemos una situación, las pruebas no se están haciendo como deberíamos o como quisiéramos. Queríamos realizar más pruebas, tener una mayor capacidad de hacer estos estudios. Desgraciadamente sí se está tomando como la precaución de muchos pacientes que están asintomáticos o con síntomas leves, muchas veces se mandan a casa y no les han podido hacer o realizar las pruebas. De forma particular es un poco más complicado porque no hay tantos laboratorios que nos permitan hacer estos estudios. Los que hemos tenido han sido, en su mayoría han sido negativos, sin embargo ya tenemos un par positivos, uno de ellos positivo que se recuperó, ha recobrado esos síntomas, ya no ha tenido fiebre, ha podido respirar mejor y se pudo ir a casa a seguir las indicaciones de mantenerse en aislamiento durante sus 14 días correspondientes junto con su familia. Sí. Y tenemos otro paciente que ahorita por lo pronto está sospechoso. Él desgraciadamente está un poco más delicado, más grave, no va a poder salir tan pronto de casa. Sin embargo, estas pruebas que estamos haciendo a lo mejor de forma particular, algunas de ellas no están todavía siendo autorizadas por completo. Estamos haciendo convenios o estamos viendo la forma de que estos convenios sean con laboratorios de referencia o laboratorios autorizados por el Instituto Nacional. Gracias, sí. Para evitar exactamente caer eso en el error de hacer los estudios en cualquier lugar. Gracias. Entonces eso es muy importante, hay que hacer los estudios. Y las pruebas, que es lo que está pidiéndose en toda la región. Mil gracias, José Alfredo Vázquez, él es jefe de infectología y coordinador de control de infecciones del Centro Médico Dalinde. Desde Ciudad de México nos acompañaba. Doctor, muy amable. Gracias. Gracias por su tiempo. Doreni, sigo con usted. En todo caso, yo entiendo que usted dice, se han tomado acciones, sí se suspendieron las clases, se hicieron cosas incluso antes que otros países, pero lo que trata la gente quizás de entender es por qué el presidente dice unas cosas y se toman otro tipo de acciones, o como dice quizás Ana, ¿se lo toma a juego? Sí, mira,
Andrea, yo quiero comentarte una cosa bien importante. Yo soy de Veracruz, la concejala también lo sabe, porque hemos tenido oportunidad de platicar en vivo. Y la verdad es que aquí en mi territorio tenemos muchos pueblos en donde ni siquiera ha llegado turismo internacional y, por ejemplo, tenemos cuencas lecheras y están muy preocupados. Yo he tenido la oportunidad de visitarles y me dicen que agradecieron mucho que el presidente, el máximo mandatario del Estado mexicano, les permitiera seguir vendiendo sin que pudieran cerrar, porque esto representaba para ellos, pues las vacas no las pueden dejar de ordeñar, en este caso, no pueden parar ese tipo de producción a menos de que las vuelvan reses, carne, y eso implicaría ya no tener sustento en un futuro. La gente que vive en estos poblados ya claramente descendió el consumo, ni siquiera para llevar, obviamente, que es lo que están apostando muchos otros claramente no tienen acceso a plataformas pues justamente de venta por línea, por moto, por estos taxis que conocemos muy famosos. Y entonces eso nos preocupa muchísimo, no solo a mí como parte de la representación en México, sino nos preocupa como vecinas, como vecinos de estos pobladores, de estos comercios locales que realmente van a tener que cerrar. El presidente respecto a eso, como bien lo comentaban, ha tomado y ha anunciado medidas económicas, también nuestro secretario Arturo Herrera, que hablan sobre microcréditos a la pequeña y mediana empresa. Esto es muy importante porque no se sigue la lógica de otros gobiernos, como el Fobaproa, de rescatar a los grandes banqueros, sino justamente ir al corazón de la economía, que son la pequeña y la mediana empresa, y obviamente les adelantó la pensión a los adultos mayores ante esta crisis. Esto es una inyección de capital directo para la base poblacional de México y la verdad es que eso es lo que más me preocupa a mí. Sí. También se han habilitado pues un presupuesto de 4.500 millones de pesos. El tema, Doreni, es que el gobierno sí se la está tomando en serio, no es un juego. Claro, sí, la verdad es que este ejemplo lo vi en redes sociales y es como cuando saltas la cuerda. Tienes que tomarlo muy en serio para no saltar antes de tiempo y no saltar antes, porque si saltas antes de tiempo... Okay. Entonces lo que usted quiere decirnos es que el presidente no saltó antes de tiempo y por eso estaba como más relajado. Por eso es que se ha podido mantener un poco el tema económico, porque la gente también, a la par del COVID, de esta crisis, de la pandemia, a la par tiene que comer y si no trabaja un día, si no es privilegiado. Claro, sin duda, pero hay quienes están tal vez diciendo, bueno, privilegiemos la salud y busquemos medidas económicas. Ana. Sí, mira, ahorita a mí me gustaría que el dinero que el presidente ya salió y dijo que vamos a invertir en todo esto, pues que lo esté invirtiendo por lo menos en insumos para doctores, porque por lo menos en los últimos 3 días nos hemos enterado de manifestaciones en distintas entidades donde los doctores están saliendo a decir, no tenemos guantes, no tenemos, o sea, a ver, el problema del sistema de salud con la 4T se agravó, y si de por sí ya veníamos con lo de la desaparición del Seguro Popular, que el INSABI nomás no les está funcionando bien, y que ahora se viene esto de la pandemia y que los doctores no están siendo atendidos ni protegidos en términos de que cómo atienden a la gente, hoy me gustaría que entonces estas medidas económicas también los incluyan, porque el presidente sale y dice la economía está bien, no hay problema, porque seguro no ha visto el precio del dólar, y entonces sale y dice, como nosotros estamos manteniendo 3 programas sociales en el gobierno, entonces los mexicanos tienen una certeza económica para sobrevenir esta crisis. Y nada más decirle al presidente que no todos los mexicanos vivimos de programas sociales y que estos programas sociales representan un pequeño ingreso, sí es una ayuda muy valiosa, pero no es una ayuda con la que puedan mantener por lo menos un mes donde la gente no va a trabajar. Entonces, qué bueno que se van a aplicar incentivos a esta clase de grupos vulnerables porque lo necesitan, qué bueno que se esté proyectando, pero hoy los restauranteros, los hoteleros, los meseros, la gente que depende de su trabajo físico, los vendedores, hoy están viendo afectados sus ingresos y hasta el momento, pues yo no he escuchado que el presidente salga y diga, estas ayudas también van a ser para ustedes. Y no solo le toca al presidente, también los gobernadores y las gobernadoras, que en este caso tenemos solo 2, tienen que aplicar medidas. Aquí en la Ciudad de México el PAN ya presentó 7 puntos para que se nos regresen impuestos que en este momento no son prioritarios. Se nos puede regresar el
el impuesto a la nómina, que es el ISR, y a la gasolina se le puede quitar también el IEPS para que a los mexicanos les salga más momentos, por lo menos en este momento de crisis. Ana, aquí la pregunta es, ¿no hay todavía decisiones a nivel de Estado como tal, de país? Porque hay algunos gobernadores que están tomando sus medidas, digamos, de forma autónoma. ¿Se está haciendo simplemente por el lado de gobernadores? O sea, lo que pasa es que yo creo que como observamos un gobierno federal que va tan lento y que está tan dudativo y que solo está poniendo atención en sus banderas electorales... ¿No tienen otra opción? No, pues no, y yo lo celebro. O sea, yo por lo menos he visto que un gobernador de Jalisco lo está haciendo. Exacto, es que a eso iba, porque quiero que escuchemos que antes del anuncio de las medidas de López Obrador, pues ante justamente lo sucedido del COVID-19, ya hay varios mandatarios regionales, como usted dice, que han adelantado acciones en sus estados para frenar la propagación de la enfermedad, entre ellos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Cuando empezó el problema en nuestro estado, nosotros entendimos que había que tomar cartas en el asunto de inmediato, que había que iniciar una política de prevención muy profunda. Sobre todo nos llamó la atención, creo que el momento clave, Julio, es el momento en que el gobierno de la República inexplicablemente decide esperar la suspensión de clases una semana más. Entonces nosotros tomamos la decisión de suspender las clases de inmediato cuando ya el número de contagios empezaba ya a crecer. Decidimos impulsar medidas de aislamiento social básicas, por eso te digo que no hicimos nada extraordinario, simplemente hicimos lo que se tenía que hacer, suspendimos eventos masivos, pusimos filtros de control en aeropuertos, puertos y centrales camioneras, iniciamos un trabajo también en el terreno reglamentario para evitar que funcionaran bares, centros nocturnos, casinos, salones de fiestas. Es decir, hicimos lo básico, lo que me parece indispensable, y en fechas más recientes pues hemos iniciado ya y anunciado el trabajo de elaboración de pruebas masivas para poder tener un mejor diagnóstico. Estamos solicitando también la cancelación de vuelos de aquellos destinos, de aquellos lugares en donde sus autoridades decretaron cercos sanitarios. Es decir, estamos haciendo lo que el sentido común, la experiencia internacional y los expertos te dicen que hay que hacer. Hoy debatimos si son tardías las medidas tomadas por el gobierno de AMLO para contener el COVID-19 en México y preguntamos qué piensa usted de la inacción o el discurso de algunos presidentes de la región como Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro, incluso el presidente Donald Trump frente al COVID-19. Tenemos reacciones en Twitter, por ejemplo, Tati dice que ellos no respetan la vida. Felipe comenta que es una irresponsabilidad, que son irresponsables, demagógicos, carentes de empatía, líderes carentes de humildad y sensatez que no están a la altura de este reto sanitario. Vamos a una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Son tardías las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener el COVID-19 en México, es lo que estamos debatiendo hoy con una concejal del Partido de Acción Nacional y una diputada federal por el Partido Morena. Un grupo de artistas mexicanos pues ha cuestionado el manejo que le ha dado López Obrador a la emergencia generada por el COVID-19, entre ellos la cantante Thalía, quien en un tono pues de molestia enfatizó que los mexicanos deben quedarse en sus casas. Primera fase. No, ya mis nosotros, amores. yo les voy a decir, cuando no está bien congregarnos. Sí. No está bien salir agrupados. No está bien salir. Pues, los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. ¿Cómo que? Porque eso es fortalecer. No, por favor, señores, ¿por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no. Por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas. Y también hay críticas en todo este medio porque hay preocupación por el aumento de los contagios y se manifiesta en las calles. Un grupo de doctores y enfermeras protestó en Ciudad de México exigiendo insumos médicos para hospitales. Los especialistas denuncian que, por ejemplo, en el hospital de Coyoacán no hay elementos sanitarios suficientes. En el centro hospitalario ya falleció una persona a causa del coronavirus. Los galenos también exigen al mandatario más capacitación y protocolos de seguridad para tratar a pacientes con COVID-19.
Ana, en todo caso, en un momento como estos, uno puede decir, bueno, lo que fue, ya fue. El discurso quizás no estaba sintonizado en ese momento, pero pues como dice también Doreni, se han tomado medidas. Ahora, ¿cómo está el país en estos momentos? ¿Tiene una cuarentena obligatoria? ¿Es opción de cada uno quedarse en casa? Ya sabemos que no hay clases, eso es en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las medidas que podemos destacar en estos momentos en México? Yo creo que en este momento, y es algo de lo que sí nos tenemos que sentir muy orgullosos y orgullosas, es que sí estamos viviendo la autorregulación. Por lo menos puedo decir que la mayoría de la gente que yo he visto y que he visto en redes y que he observado en la calle, cuando he llegado a salir a pasear con mis perros, sí se está tomando en serio estas medidas, y esto es gracias a la información que ha venido de afuera. El día de hoy lo que a mí me importa es que los diputados de Morena, que estoy segura como nuestra diputada con la que estamos debatiendo el día de hoy, se están entregando mucho a su labor. Yo espero que pronto este gobierno tengamos mejores resultados, porque hoy tenemos una crisis, y es la crisis económica, porque mucha gente no se va a morir del COVID, pero sí se puede morir si se queda sin trabajo y no tiene que comer. Y esto no solo es los pobres. Yo sigo diciendo que a mí me preocupa mucho la clase media, la gente que le invirtió miles de pesos al inicio de año para poner un negocio y que hoy se está quebrando, se está yendo esa inversión de 100,000, de 200,000 pesos que pusieron en su negocio, en su pequeña cafetería, su estética, su salón de baile, todos esos negocios que por lo menos van a estar cerrados 2 meses. ¿Qué incentivos fiscales va a tener? ¿Qué les está ofreciendo el gobierno de la Ciudad de México, por lo menos en este caso, o los gobiernos estatales? ¿Y qué ayudas les va a ofrecer el gobierno federal? Para que hoy muchas de esas madres que, por ejemplo, no se pueden quedar en su casa a cuidar a sus hijos porque tienen que seguir trabajando, porque ya la amenazaron con que se van a quedar sin trabajo si faltan, ¿qué pasa con ellos? Hoy seguimos sin escucharlo y yo estoy esperando que el gobierno lo haga. Doreni, sin embargo, ¿no hay una cuarentena o no hay un aislamiento obligatorio en estos momentos en México? Sí, pues ya se ha pedido y se ha tomado la jornada. El día de ayer, antier, me parece que ya inició la jornada nacional de sana distancia, y esto va a ser muy importante para refrenar, ya que el virus no viaja por aire. Te voy a dar 2 datos, porque me sorprende que hayan citado a Thalía y no a Hugo López-Gatell, que es un experto en el tema, pero bueno, cada quien sus referencias. Hemos destinado 4,500 millones de pesos para el plan de N3 de la Sedena y el plan de Semar, y se adelantarán 10,000 millones de pesos a los programas de salud de las entidades federativas, los cuales son adicionales a los 4,500 millones de pesos. Y otra cosa muy importante, es decir, coincido totalmente con la concejal, es momento de mucha solidaridad, de seguir consumiendo local. Hay que hacer un esfuerzo mayor, efectivamente, no congregarnos tal vez en el restaurante, pero sí seguir pidiendo algo para llevar, seguir esas compras ridículas de pánico que hicieron muchos, mejor hacerlas en los lugares locales, seguir consumiendo productos como queso, leche, huevo, que van al día los productores, porque eso nos va a ayudar mucho a salir pues de esta crisis muchísimo más rápido, unidos. No es tiempo de politiquerías, no es tiempo de sacar raja política, sino de ayudarnos y confrontar esta situación como lo que somos, como el gran país que somos. Ana, no sé si me queda a mí todavía claro, porque no me han logrado tal vez responder la pregunta, pero ¿viene una cuarentena al país, o la gente, como tú dices, está autorregulando, pero no hay nadie que le diga a la gente en México, tienen que quedarse en casa? ¿Y qué otras medidas hay? ¿Cómo está el tema del aeropuerto, por ejemplo? O sea, más allá de la campaña que ahorita sacó justamente la Secretaría de Salud, lo de su sana distancia, y que les digo que en términos de comunicación es muy buena, espero que sea efectiva, además es simpática. Hoy no existe un toque de queda como tal. O sea, el presidente ya salió a decir la semana pasada que él no va a obligar a los mexicanos a quedarse en su casa, aunque esto les salve la vida. Yo creo que estas medidas quizá con el tiempo se vayan robusteciendo o se vayan volviendo como más estrictas, pero por lo menos hoy, 25 de marzo, en México la gente puede salir y estar en los espacios públicos, aunque las autoridades estén llamando a que no. Y les digo, este cambio discursivo, como ustedes bien lo señalaban, de que el presidente hoy ya está aceptando que hay un problema económico y ya está aceptando que estamos en fase 2, ocurrieron hasta el fin de semana, y fue gracias a que la OMS nos regañó y nos pintó la plana. Y yo la verdad es que sí confío más en una Thalía que está saliendo a decir, mexicanos no se dejen engañar por su presidente porque se está equivocando, a un Hugo López-Gatell que sale a decir que el presidente tiene fuerza de contagio. No tiene fuerza de contagio física porque tiene una fuerza de contagio moral, y entonces él no puede contagiar a nadie, aunque el señor, al ser de la tercera edad, con todo respeto, tendría que estar guardadito en su casa dando instrucciones vía electrónica, porque, o sea, el presidente tendría que poner el ejemplo. Y
acatar estas campañas mundiales de quédate en tu casa. Hoy, sin embargo, muchas personas no lo pueden hacer, pero los que sí podemos lo estamos haciendo de manera voluntaria. No existe un mandato del gobierno que nos obliga a quedarnos. Última pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zuna la Noticia. Reacciones en Twitter en este tema. ¿Qué piensa usted de los discursos de algunos presidentes de la región como Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro? Bueno, tenemos José Fernando Flores, nos dice que pienso que son presidentes inestables, mentalmente peligrosos para el mundo en este momento, son incapaces de un liderazgo responsable en esta crisis. Tenemos más aquí, alguien dice que son presidentes irracionales, discursos nacionalistas que defienden la economía y la vida de los menos propensos a recibir el virus. De Edgar Martínez Méndez, que nos escribe, poco solidarios con los más débiles de sus sociedades. MDR también nos dice que el populismo es el peor y más nocivo que cualquier virus o pandemia. Esa no tiene cura. Y Oscar Manuel comenta que desconocen la evidencia y el conocimiento científico. Gracias a Ana Villagrana, a Doreni Cayetano por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Andrea Bernal. Mañana nos vemos con otro tema de debate.